especial para todos nuestros amigos que tenemos el privilegio nuevamente y la oportunidad de reunirnos para estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a pedir la bendición del Señor para abrir las Sagradas Escrituras. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el privilegio de congregarnos nuevamente en este lugar para el estudio de tu palabra. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras sea Él quien nos ayude a comprenderlas. Gracias por tu bendición que pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Josafat acababa de saber que se aproximaba el enemigo. Una triple alianza de los amonitas, de los moabitas y de los edomitas, dice la Sagrada Escritura, se unieron para venir contra el pueblo de Judá, para atacar y destruir al pueblo de Dios. Cuando el rey Josafat se enteró de la noticia, cuando el rey Josafat fue consciente del ejército tan grande que se había organizado contra él, no llamó a un concilio de guerra, pero hizo algo muy interesante, convocó a una reunión de oración. La Sagrada Escritura dice que el rey Josafat sintió mucho temor frente a esa coalición de 3 ejércitos que venían contra él. Pero este rey tomó la decisión correcta. En vez de organizar a todos sus soldados para enfrentar la batalla cuerpo a cuerpo, la Sagrada Escritura nos informa que convocó a una reunión de oración, de ayuno y de alabanza para consultar a Jehová. Esa historia tan interesante, este incidente bíblico en los tiempos de Judá, está registrado en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Quiero invitarles para que estudiemos y reflexionemos juntos en este relato tan importante para el pueblo de Dios en el tiempo final. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 14 en adelante. Después de que se hubo convocado a todo el pueblo, dice el versículo 14 que estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Se habían reunido para orar y para clamar al Señor, para decirle: Señor, viene un gran ejército contra nosotros, no sabemos qué hacer, por eso a ti volvemos nuestros ojos. Y Dios en su infinita misericordia, nos dice el versículo 14, envió su Espíritu y tomó a Jaasiel, uno de los profetas del pueblo de Dios, para dar un mensaje importante. Y en el versículo 15 declara la palabra de Dios y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará
con vosotros. Apreciados hermanos, podemos ver en este texto tan aleccionador para nosotros cómo en medio de las grandes crisis, cuando el pueblo de Dios, en este caso Judá, cuando la iglesia del Señor tiene que enfrentar una crisis, Dios interviene y orienta a su pueblo sobre lo que debe hacer, sobre el camino que debe transitar, y lo hace a través de los profetas. En este caso, el profeta Jaasiel fue lleno del Espíritu Santo, y a través del espíritu de profecía de este hombre, profeta del pueblo de Dios, el Señor presentó la estrategia para enfrentar al enemigo. La palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, se había reunido todo el pueblo para consultar a Dios. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué declaración la de Josafat, lleno del poder del Espíritu Santo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Porque la finalización de esta historia, el fin de este capítulo, termina con una contundente victoria sobre Dios, Dios tomando a ese pueblo y acabando con el enemigo. 3 ejércitos que se habían unido, una coalición fuerte, pero el libro de Segundo de Crónicas nos informa que Dios se manifestó a través del espíritu de profecía en este profeta llamado Jaasiel, y el pueblo de Dios, siguiendo sus instrucciones, alcanzaron una rotunda victoria sobre sus enemigos. Aquí hay una lección muy importante para la iglesia de Dios en este tiempo final. Cada vez que la iglesia tiene que enfrentar una crisis, porque la iglesia enfrenta crisis cada día y cada año a lo largo de su historia. El ejemplo de Josafat es un ejemplo digno de ser imitado. Acudió a las armas espirituales en vez de echar mano de las armas físicas, materiales y de la carne, pero acudió al ayuno, a la oración, a la comunicación con Dios para esperar que Dios le orientara en medio de esa crisis. Pues, hermanos y amigos, cuando el pueblo de Dios enfrenta las crisis de este mundo y el pueblo de Dios clama como lo hizo Josafat y el pueblo de Judá de todo corazón, podemos tener la certeza y la seguridad que Dios siempre envía orientación a través de su palabra, a través de su revelación, a través de sus profetas, para que podamos salir de la crisis y continuar el camino que Dios ha trazado hacia el reino de los cielos. El espíritu de profecía siempre ha estado presente en el pueblo de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se valió de hombres y mujeres con el don de profecía para orientar a su pueblo.
En el Antiguo Testamento podemos leer en el libro de Números, el capítulo 12 y el versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Esta es la palabra de Dios, asegurando que puede utilizar hombres y mujeres como sus profetas y a través de sueños y visiones puede orientar a la iglesia del Señor. El profeta Amós también hace una declaración muy interesante en el contexto del don de profecía. El profeta Amós, el capítulo 3 y el versículo 7, declara: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada nuestro Dios sin que revele los secretos de Él a sus siervos los profetas, para que los profetas puedan orientar a la iglesia en esta tierra. El sabio Salomón, escribiendo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 29 y el verso 18, agrega que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Está declarando la palabra de Dios que un pueblo que no tenga la orientación profética, un pueblo que no tenga un profeta que esté conectado con Dios y reciba las instrucciones de Dios, ese pueblo será fácilmente disipado. Ese pueblo, esa iglesia será fácilmente desorientada en este mundo donde hay tantas filosofías y huecas sutilezas, pero necesitamos en el siglo XXI que la iglesia de Dios sea dirigida por la revelación de su palabra y por el espíritu de profecía. En el Nuevo Testamento, San Pablo, el apóstol, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 12, los versículos 8 al 10, habla de la importancia del espíritu de profecía también para la iglesia primitiva. Porque a este, dice él, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía. Está reconociendo aquí el apóstol la importancia del don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Podemos ver cómo Dios ha guiado a su iglesia, no solo en el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero también en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios, identificando a la iglesia verdadera, al remanente del último tiempo, en el contexto del libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, declara que la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, tendrá la bendición del espíritu de profecía. Dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí el dragón es un símbolo de Satanás y la mujer un símbolo de la iglesia. Quiere decir que el Satanás se airó contra una iglesia que tiene algunas características específicas, como dice el texto. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 12, 17. Decimos que esta es la iglesia verdadera y se identifica en este texto porque si no fuese la iglesia verdadera, Satanás no se airaría contra ella.
concluimos que Satanás manifestará toda su ira contra la iglesia de Dios, contra la iglesia verdadera, que según este texto tiene dos características importantes. Número uno, guarda los mandamientos de Dios, y número dos, tiene el testimonio de Jesús. Como la Biblia debe ser su propio intérprete, preguntamos, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Y Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10, responde: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, una iglesia que tiene el testimonio de Jesús, y la Biblia dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Una iglesia que es odiada por Satanás a causa de estas dos características. Apreciados hermanos, en medio de las grandes crisis, Dios siempre ha levantado un profeta para guiar a su iglesia. En el año de 1844, el remanente de Dios, el movimiento milerita, sufrió una gran crisis, un gran chasco y una gran decepción. Como Josafat, estaban llenos de temor, porque después de que transcurrió el 22 de octubre de 1844 y todas sus esperanzas fueron fallidas, porque ellos esperaban el retorno de Cristo a esta tierra ese día, ellos estaban realmente confundidos, estaban pasando por una situación muy crítica, pero en medio de esa situación crítica empezaron a clamar como Josafat al Señor por orientación. Y la historia nos dice que en diciembre de ese mismo año, 1844, el Señor llamó a una jovencita de aproximadamente 17 años, físicamente muy débil, sin estudio, pero la llamó para ser su instrumento como profeta, y empezó a darle algunas visiones y algunos sueños para conducir y orientar a ese movimiento del gran chasco que no sabía qué camino tomar, que no sabía qué hacer, pero volvieron sus ojos a Dios, y Dios, a través de Elena G. de White, empezó a darles revelaciones y orientaciones. Por supuesto, al principio no fue fácil, porque había mucho escepticismo en relación con el don de profecía en una mujer. En una sociedad machista, que una mujer sea llamada como profeta, ahí Elena G. de White tuvo que enfrentar un gran escollo. Número dos, nosotros esperaríamos que el profeta fuese un hombre y que fuese educado, pero Elena G. de White no tenía mucha educación, pero aún así fue tomada por el Espíritu de Dios y empezó a orientar este movimiento que finalmente se organizaría como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hasta hoy, apreciados hermanos y amigos, este movimiento, la Iglesia del Señor, este movimiento profético, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, permanece firme y sigue caminando hacia adelante y hacia arriba, porque el Señor ha tenido a bien guiar este movimiento a través de su palabra santa y a través del don de profecía. Pero apareció la disidencia en relación con el don de profecía. El diablo no se quedó tranquilo, el diablo
no estuvo a gusto que Dios empezara a constituir un movimiento profético para cumplir su misión en los últimos días de la historia de este mundo, y el diablo empezó a trabajar fuertemente para falsificar y para distorsionar el don de profecía. Es por esa razón que en el año de 1980, el pastor Walter Rea, un pastor adventista de la costa oeste de los Estados Unidos, causó una gran conmoción cuando este pastor, frente a algunos medios de comunicación como el Times de Los Ángeles y otras docenas de periódicos y de cadenas radiales y comunicativas, acusó a Elena G. de White de ser una plagiaria. Año de 1980 para nuestra iglesia fue un año difícil para la iglesia adventista del séptimo día, porque no solamente la iglesia tuvo que enfrentar el ataque directo del doctor Desmond Ford al fundamento de la doctrina del santuario, pero también en este año la iglesia tuvo que enfrentar las declaraciones de un pastor adventista, Walter Rea, contra el espíritu de profecía, para denigrar y difamar la obra que realizó Elena G. de White. Así que las declaraciones del pastor Walter Rea produjeron y despertaron muchas dudas en la mente de los adventistas del séptimo día, pero también en algunos miembros que no eran de la iglesia. Lectores no adventistas, personas no adventistas, empezaron también a cuestionar el don del espíritu de profecía como se proyecta desde la palabra de Dios. Básicamente, el pastor Walter Rea, en uno de sus libros llamado La mentira white, la mentira blanca, plantea por lo menos 3 acusaciones, suscita 3 preguntas que trataremos de responder a continuación. La primera pregunta que se plantea en su libro es si el uso que hizo Elena G. de White de otras fuentes anula su inspiración o su revelación. El uso que hizo Elena G. de White de otras fuentes la convierte a ella en una plagiaria como fue acusada. Número 2, ¿es Elena G. de White una autoridad, se la puede considerar como una autoridad doctrinal en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o solamente como una consejera en aspectos homiléticos pero no doctrinales? Y una tercera pregunta que quisiéramos responder en este tema es acerca de los grados de inspiración o revelación. La revelación o la inspiración que recibió Elena G. de White de parte de Dios es igual a la de los profetas canónicos bíblicos, o la inspiración y revelación que ella recibió es en un grado menor. Trataremos de responder estas 3 preguntas básicas. Abordemos, apreciados hermanos y amigos, la primera pregunta. ¿El uso que hizo Elena G. de White de otras fuentes la puede convertir a ella en una plagiaria? Vamos a mirar algunos ejemplos que son bíblicos de cómo algunos autores tomaron material de otros para poder desarrollar sus escritos. Podemos, partiendo de la Biblia, encontrar que muchos de sus autores copiaron o tomaron material prestado de otros sin dar crédito a las fuentes.
y aparentemente no tuvieron ningún remordimiento en cuanto a esa práctica. Un ejemplo podemos encontrarlo en el profeta Miqueas, en el capítulo 4, los versículos 1 al 3. Cuando nosotros comparamos Miqueas 4 del 1 al 3 con el profeta Isaías, nos preguntamos, ¿quién prestó material a quién? Porque son textos muy parecidos. Miqueas 4 del 1 al 3 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Cuando nosotros comparamos este texto con el profeta Isaías, el capítulo 2, los versículos 2 al 4, nos encontramos con un sorprendente parecido. Veamos lo que dice ahora el profeta Isaías y veamos la correspondencia, la similitud que hay entre Miqueas e Isaías. Dice Isaías 2 del 2 al 4, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Apreciados hermanos y amigos, al comparar estas dos citas del profeta Miqueas y del profeta Isaías, nos preguntamos, ¿quién tomó prestado material de quién? Porque es evidente la similitud entre los dos pasajes. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos también que el apóstol San Pablo tomó material prestado de algunos poetas paganos. Por ejemplo, de Epímenes tomó un texto que él registró en Tito el capítulo 1 y el versículo 12. Tito 1:12, este parece ser un material prestado de uno de los poetas griegos. Dice Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, San Pablo está tomando material prestado de este poeta, de este filósofo griego, y lo está insertando al escribir a Tito. Pero ese no es el único ejemplo. Tenemos otro ejemplo de uno de esos poetas paganos que se llamaba Arato. En Hechos el capítulo 17 y el versículo 28 podemos leer, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como alguno de vuestros propios poetas que también ha dicho, porque linaje suyo somos. Esta es una declaración en un texto anterior de Arato, pero vemos cómo San Pablo toma ese material prestado, no lo presenta de la misma manera, pero hace una paráfrasis de él
para incluirlo en el libro de los Hechos. Y hay otro autor de esos poetas paganos griegos que es Meandro, y él hizo también algunas declaraciones que son muy parecidas a las que utilizó el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 33. En primera de Corintios 15, 33, el apóstol hace esta declaración: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fue una frase que pronunció Meandro, uno de esos poetas griegos, pero lo hizo de una manera diferente. Y San Pablo tomó esas declaraciones para expresar sus mismas ideas. ¿Qué diremos de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, los versículos 6 al 19, nos encontramos que son muy parecidos a un documento que se escribió en el siglo V antes de Cristo y está en el idioma sirio. Vamos a leer el texto de ese documento sirio del siglo V antes de Cristo, y dice más o menos así: Padre, he pecado contra ti, perdóname y seré tu esclavo de aquí en adelante. Es una declaración que nosotros encontramos de nuestro Señor Jesucristo en la parábola del Hijo Pródigo, cuando Él cuenta esa parábola del Hijo Pródigo. Pero Jesús también tomó algunas ideas para expresar, por ejemplo, en Mateo el capítulo 25, la parábola de los cabritos y los corderos. En un famoso escrito antes de Cristo que se llama los Testamentos de los 12 Patriarcas, existe esta declaración: fui hostigado por el hambre y el Señor mismo me alimentó. Estuve solo y Dios me consoló. Estuve enfermo y el Señor me visitó. Estuve preso y Dios me mostró su favor. En cadenas estuve y Él me liberó. Cuando nosotros leemos Mateo 25, 35 al 36, encontramos una gran similitud, porque Mateo 25 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Como pueden ver, apreciados amigos, hay una gran similitud entre los escritos de los testamentos que se escribieron antes de Cristo y estas declaraciones de nuestro Señor. Pero podemos nosotros también avanzar e ir al libro de Romanos y encontrar allí una declaración que es muy interesante con respecto a la creación de Dios. Dice un escrito antes de que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, un escrito apócrifo que se llama Sabiduría 12. Declara así: pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. A través de las criaturas se llega a contemplar a su autor. Con todo, no merecen estos tan grande reprensión, pues tal vez caminan desobedeciéndole y buscando a Dios y queriéndole hallar. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan seducir por lo que ven. Tan bellas se presentan a los ojos, pero por otra parte, tampoco son estos excusables. Cuando leemos nosotros Romanos el capítulo 1 y el versículo 20,
otra vez encontramos una gran similitud, un gran parecido entre el texto anterior y el texto de la Sagrada Escritura, que reza así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el texto anterior decía, de modo que son inexcusables. Quiere decir que también se pudo haber tomado algunas de esas fuentes para poder transmitir algunas ideas importantes. ¿Qué diremos, apreciados hermanos y amigos, de el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis tiene varias referencias a un libro apócrifo que es primero de Enoc. Dicen los expertos que más de 80 de los 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis demuestran alguna relación con la obra de Enoc I, un libro apócrifo. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar nosotros en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10, un texto muy conocido cuando el apóstol decide adorar al ángel y el ángel le dice, no me adores porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Dice el libro de primero de Enoc, entonces desperté y me levanté y vi que un gran ángel estaba delante de mí. Caí sobre mi rostro y lo adoré. Y él me dijo, escucha, no me adores, yo soy el Señor Todopoderoso. No me adores, yo soy un ángel. Adora solamente al Dios Todopoderoso. Una gran similitud con el libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10, donde Juan quería adorar al ángel del Señor, pero el ángel lo reconvino para que adorara solamente a quien merece adoración. Así que, apreciados hermanos y amigos, en conclusión, nosotros podemos ver que la originalidad no es una de las pruebas de un profeta. Estos profetas utilizaron otras fuentes, pero fueron originales al transmitir sus propias ideas. Podemos entonces concluir que Elena G. de White, siendo una profeta de Dios, no es plagiaria, no es eliminada su inspiración y su revelación porque haya hecho uso de otras fuentes. Es por esa razón que en el año de 1982, después de que se presentó esta gran crisis en nuestra iglesia, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día contrató a un experto en derechos de autor, el doctor Vincent Ramick, un católico, apostólico y romano, pero un experto en derechos de autor. Este hombre comenzó a investigar los escritos de Elena G. de White, estudió más de 300 horas juiciosamente la obra escrita por Elena G. de White y después de hacer un estudio profundo, llegó a algunas conclusiones con respecto a si Elena G. de White era una plagiaria como había sido acusada por Walter Rea y otros escépticos de la iglesia en relación con el espíritu de profecía. Este hombre dice en el reporte que pasó a la Asociación General después de haber estudiado la obra de la señora Elena G. de White, basándonos en el estudio de los hechos y los precedentes legales,
Elena G. de White no cometió plagio y sus obras no constituyen una violación de las leyes de derecho de autor ni piratería, dijo él. La señora White modificó, exaltó y mejoró mucho de lo que otros habían escrito de una manera completamente ética y legal. En su reporte, él concluye diciendo, considerando todos los factores necesarios para llegar a una buena conclusión, una conclusión que sea justa sobre este asunto, declaramos que los escritos de Elena G. de White definitivamente no constituyen un plagio. Apreciados hermanos y amigos, los escritos de la señora Elena G. de White aparecen en el WorldCat, en el catálogo mundial, como autorizados para los investigadores. Si estos escritos no fueran confiables, si ella realmente hubiese incurrido en plagio, sus libros estarían vetados en el mundo entero. Pero el catálogo mundial los exhibe y los presenta como obras dignas de confianza para cualquier investigador en la materia. Así que decimos entonces, en primer lugar, que el uso de otras fuentes no convierte a Elena G. de White, ni a Pablo, ni a Miqueas, ni a Jesús, ni a Juan, quien escribió Apocalipsis, no los convierte en plagiarios. La segunda pregunta que necesitamos responder es si Elena G. de White tiene autoridad doctrinal o simplemente ella es una consejera, puede aportarle a la iglesia en algunos consejos y en algunas orientaciones homiléticas. Uno de los detractores del espíritu de profecía, además del santuario, es el doctor Desmond Ford. Y el doctor Desmond Ford dice que Elena G. de White se negó a ser árbitro en asuntos de controversia doctrinal. Es decir, el doctor Desmond Ford propone que Elena G. de White nunca pretendió ser una autoridad en asuntos doctrinales dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nosotros declaramos que en parte el doctor Ford tiene razón, porque Elena G. de White no asumió posiciones doctrinales en relación con algunos temas que no se le habían revelado absolutamente nada, como el tema, por ejemplo, del rey del norte. Nunca ella asumió una posición doctrinal. Con respecto a los 144,000, asumió una posición en relación con su carácter, pero no asumió una posición oficial. Pero, apreciados amigos y hermanos, en relación con otros asuntos doctrinales, Elena G. de White asumió posiciones muy verticales. Por ejemplo, en relación con la creación, los 7 días literales de la semana de la creación. Cuando ella fue confrontada si esos días de la creación eran días literales de 24 horas o eran grandes eras, ella fijó una posición doctrinal. Ella, iluminada por el poder del Espíritu Santo, definió ese asunto, que es un asunto que hoy está causando mucho problema también en nuestra iglesia. Leeré del libro Dones Espirituales, Spiritual Gifts, la página 90, el tomo 3. Dice la sierva del Señor: luego fui llevada de vuelta a la creación y se me mostró que la primera semana en la que Dios realizó la obra de la creación en 6 días y descansó en el 7º día,
fue exactamente como cualquier otra semana. Aquí Elena G. de White está estableciendo una posición doctrinal con respecto a la semana literal, días de 24 horas en la creación. En otros momentos ella también asumió posiciones doctrinales. Cuando el pastor Urias Smith estaba tratando de introducir en la iglesia algunas ideas semi-arrianistas, presentando a Cristo como un ser creado, Elena G. de White, cuando escribió El deseado de todas las gentes, corrigió directamente ese problema y esa situación. Cuando el doctor John Harvey Kellogg trató de introducir en la iglesia todas las ideas panteístas, desfigurando la naturaleza de Dios, Elena G. de White asumió posiciones doctrinales en relación con la naturaleza de Dios. En el año 1905, cuando el pastor Ballinger trató de introducir herejías en la iglesia en relación con la doctrina del santuario, Elena G. de White asumió una posición teológica, bíblica, doctrinal en relación con el tema del santuario. Es evidente, apreciados hermanos y amigos, que Elena G. de White tenía el propósito de que sus escritos siguieran resolviendo cuestiones doctrinales en la iglesia sobre aquellos puntos en los que el Señor le había dado luz. Dios le dio luz a ella en relación con algunas posiciones doctrinales que ella no dudó en presentarlas. Así que, en conclusión, podemos decir que Elena G. de White asumió no solo posiciones homiléticas, sino que sus escritos nos orientan debidamente para interpretar de manera correcta las doctrinas bíblicas. Y la tercera pregunta que necesitamos responder es si los grados de inspiración o de revelación que tenía Elena G. de White eran inferiores o iguales a los profetas bíblicos o canónicos. Nuevamente, el doctor Desmond Ford, que ha atacado fuertemente no solo la doctrina del santuario, sino también la doctrina del don profético, él afirma, siendo que la atención de Dios a los distintos asuntos es proporcional a su importancia, él ha ejercido una supervisión más milagrosa en las Escrituras que en los escritos de Elena G. de White. Es decir, Dios ha hecho una provisión más grande, una provisión más milagrosa en los escritores de la Biblia que en los escritos de la señora Elena G. de White. Y dice el doctor Desmond Ford, esto no significa hablar de grados de inspiración, sino más bien de grados de revelación. Indica que su autoridad debiera estar limitada a la edificación, a la exhortación y aliento, según lo menciona él. Es decir, ella no debería asumir posiciones doctrinales, pero debería usar su don solamente para la exhortación y dar aliento a la iglesia. Pero, hermanos y amigos, ¿refleja este concepto correctamente el punto de vista de Elena G. de White con respecto a sus escritos? Sus escritos son inferiores, su revelación y su inspiración es inferior a la inspiración y la revelación que recibieron los profetas bíblicos. Pues ella, escribiendo en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1,
la página 40, ella dice: ahora he sido instruida que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella. Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí, dice Elena G. de White. Abarca mucho más de lo que pretenden comprender las mentes de los que han estado sembrando la semilla de la incredulidad. Elena G. de White entendía que ella era un profeta, una mensajera para transmitir lo que Dios le había inspirado y lo que Dios le había revelado. En la Biblia hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con el profeta Natán, un profeta que no es canónico porque no escribió ningún libro en la Biblia. Cuando el rey David pecó, la Sagrada Escritura dice que Natán fue para declarar su pecado y para darle un mensaje de parte de Dios. Cuando David escuchó este mensaje, no puso en duda la revelación y la inspiración de Natán, aunque se hubiese dado el Pentateuco, ya se hubiese escrito la Torá, la ley de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, eso no le quitaba grados de inspiración o de revelación al profeta Natán. David aceptó la revelación que trajo el profeta Natán como una revelación de parte de Dios. Así que no hay tal cosa como grados de revelación. En ningún lugar de las Escrituras ni del espíritu de profecía se nos autoriza para llegar a la conclusión de que la revelación o la inspiración de Elena G. de White como profeta fue inferior o menor a la de los profetas canónicos. Para concluir este tema, necesitamos reflexionar, amigos y hermanos, en la importancia que tiene para esta iglesia, para cada uno de nosotros, ese maravilloso don del espíritu de profecía que Dios ha concedido a esta iglesia. En el libro Testimonios, el tomo 4, la página 211, la sierva de Dios declara a manera de advertencia: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Elena G. de White traza aquí un proceso descendente para todos aquellos que niegan el espíritu de profecía, para todos aquellos que desechan la orientación profética que Dios ha provisto a esta iglesia en el tiempo final. Ella dice que ese es el plan de Dios, tratar de que el pueblo del Señor elimine los testimonios, que muestre escepticismo y mucha duda, mucha desconfianza con respecto a ellos. Pero cuando esto ocurre, dice ella, entonces después la duda se apodera de los miembros de la iglesia también hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. En Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 92, ella declara en esta misma línea de pensamiento: los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Las iglesias que desechan el espíritu de profecía, las iglesias que desechan el don de Dios a través del linaje de White, son iglesias que tienden a
confundirse, a desviarse del camino y finalmente a desaparecer, porque dice la Sagrada Escritura que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, se hace otra declaración contundente al respecto. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás, dice el texto, va a perturbar la fe de la iglesia en relación con los testimonios, porque no puede disponer de una seria tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu Santo. Una forma de prender a la iglesia en sus redes es que la iglesia se desconecte completamente del espíritu de profecía. Apreciados hermanos y amigos, cuando se ponen en duda los testimonios en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos, Satanás sabe que los seducidos no se detendrán con esto y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en abierta rebelión que se vuelve incurable y acaba finalmente en la destrucción. Esta fue la triste experiencia del pastor Walter Rea al mostrar su escepticismo, al mostrar sus dudas y rechazar la orientación que Dios envió a través de su sierva Elena G. de White. Dios desea, apreciados hermanos y amigos, que nosotros individualmente valoremos la Biblia como la luz mayor, pero valoremos también el espíritu de profecía como la luz menor que nos lleva a la Sagrada Escritura de vuelta. Que aprovechemos las instrucciones que Dios nos ha dado a través del espíritu de profecía para fortalecer nuestra vida espiritual, para que la iglesia también pueda transitar el camino correcto hacia el reino de los cielos. Y finalmente, como dijo Josafat, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Que Dios les bendiga.